He visto cosas que no puedo explicar con palabras humanas. He sentido el temblor de la eternidad al pasar sobre una habitación cuando nadie más lo notaba. Y he aprendido por la gracia del Espíritu Santo que la verdadera guerra no se libra con espadas ni con armas humanas, sino en lo invisible, en lo profundo, en lo eterno. No estoy aquí para hablarte como quien enseña una doctrina más, sino como alguien que ha caminado por los campos de batalla invisibles y ha sido testigo de la obra sobrenatural de Dios y también de las astucias del enemigo. Hay quienes piensan que el diablo solo opera a través de brujerías, de rituales oscuros, de lo espectacular. ¡Oh, cuán equivocados están! El enemigo no se presenta con cuernos ni con gritos. Llega como un susurro, como un pensamiento, como una lógica que parece razonable. Entra por lo cotidiano, por lo que no discernimos, por lo que pasemos por alto, porque parece inofensivo. Él no tiene prisa. Es paciente. Construye fortalezas con ladrillos de indiferencia, de heridas no sanadas, de palabras no confesadas. Y qué astuto es. Sabe que si puede ocupar una rendija en tu alma tarde o temprano, edificará una fortaleza allí. No necesita una puerta abierta de par en par. Basta con una grieta. Y me duele. Sí me duele profundamente ver cuántos hijos de Dios caminan cabizbajos, no porque hayan caído en pecado escandaloso, sino porque no saben que están bajo ataque. Hay una guerra espiritual activa y muchos no la han notado. De repente todo comenzó a salir mal. Las puertas se cerraron, el alma pesa, las decisiones se hacen cuesta arriba y lo más triste, nada ha cambiado afuera, pero todo ha cambiado adentro. Tú lo sabes, lo has sentido. Esa sensación de que algo invisible manipula tu entorno, tu paz, tu ánimo. No es casualidad, es guerra, pero el enemigo no quiere que lo sepas, porque mientras no sepas lo que llevas dentro, él sigue ganando terreno. Por eso vengo a decirte, levántate, el Espíritu Santo no te trajo aquí para consolarte solamente, sino para equiparte, porque no peleamos contra carne ni sangre. Esta batalla es real, y si la ignoras, perderás incluso sin luchar. Mira tu casa, no solo como un lugar físico, sino como una extensión de tu espíritu. Cada cuarto, cada rincón habla. Tu hogar es un campo de batalla, y hay puertas, ventanas, rendijas. El enemigo no necesita derribar la entrada si tú se la has dejado entreabierta. ¿Y sabes cómo se deja entreabierta? Con incredulidad. No esa que grita que Dios no existe. No. Esa que se disfraza de cansancio. Esa que te hace leer la Biblia sin convicción, orar sin autoridad, servir sin fuego. Esa que dice, ya oré y nada pasó. Esa que te hace pensar que tus oraciones son vacías. Esa que apaga tu pasión y convierte tu relación con Dios en rutina. Y luego están los hábitos secretos, esas adicciones ocultas que mantienes a raya, pero que sabes que no han muerto. Las heridas que decidiste no confrontar, el resentimiento que llamaste prudencia, el entretenimiento que consumes sabiendo que contamina. Son pequeñas grietas, pero por allí entra el enemigo, poco a poco, sin que lo notes, hasta que de repente despiertas y ya no puedes dormir. No por el insomnio físico, sino porque tu alma está inquieta. Ya no tienes paz. Sientes que algo se ha perdido, que tu fe se ha enfriado, que ya no sueñas como antes. Y no es porque algo esté mal contigo, no es porque Dios se haya alejado,
es porque has vivido con puertas abiertas y mientras no las cierres, seguirás sintiendo esa presión, ese desgaste lento, ese estancamiento que no puedes explicar. Pero escucha bien lo que voy a decirte, porque esto no viene de mí, viene del cielo. Jesús no te dejó sin armas. Su palabra no es letra muerta, es fuego, es espada, es vida. No necesitas conocer 100 versículos para resistir al diablo. Solo necesitas uno solo, uno que no solo sea una promesa, sino una muralla, un escudo, una línea de fuego entre tu alma y las tinieblas. Ese versículo existe y no es un amuleto, no es una fórmula mágica, es una posición espiritual, es autoridad, es poder, es revelación. Y cuando lo entiendes, no lo usas como quien recita algo bonito, lo usas como quien se planta firme, como quien dice: hasta aquí llegó el enemigo, aquí reina el Espíritu Santo. Yo he visto lo que sucede cuando un hogar decide alinearse con esa palabra. He entrado en casas donde el ambiente era opresivo y después de declarar la verdad de Dios, el aire mismo se volvió ligero. No porque hicimos algo espectacular, sino porque nos posicionamos. La palabra no necesita ayuda para hacer milagros. Solo necesita fe, solo necesita tierra fértil. Por eso te hablo hoy, porque sé que tu casa, tu mente, tu espíritu necesitan ser limpiados. No con rituales, no con gritos, con la palabra. Ponla en tu entrada, escríbela en tus paredes, declárala sobre tus hijos, sobre tu cama, sobre tu cocina. Que cada rincón de tu hogar escuche la verdad de Dios, porque cuando la palabra habita en tu casa, el infierno no puede quedarse. Y te advierto con amor, pero con urgencia, el enemigo no teme tus emociones, teme tu convicción, teme cuando entiendes lo que portas, teme cuando dejas de vivir como víctima espiritual y comienzas a hablar como hijo. Cuando te levantas en medio de la noche y dices: aquí ya no gobierna el temor, entonces sí el infierno tiembla. Pero no lo hagas por impulso, no lo declares sin entender, porque esa palabra requiere preparación, requiere entrega. No es para los tibios, es para los decididos, para los que dicen: estoy listo para empuñar la espada. Y si tú eres uno de ellos, si sientes en tu espíritu que esto es para ti, entonces escribe ahí donde estás: estoy listo para cerrar la puerta. Hazlo como un acto profético, no por mí, por ti, porque cuando lo haces, algo comienza a moverse, no afuera, adentro. Hay una generación que está siendo despertada, hijos e hijas que están siendo marcados para levantar muros espirituales en sus hogares. Y tú eres uno de ellos. No estás aquí por casualidad. El Espíritu Santo te está llamando y la palabra que cambiará tu atmósfera está más cerca de lo que imaginas. Quédate conmigo, porque aún falta lo más crucial, lo más sagrado, y cuando llegue ese momento, lo sabrás, tu espíritu lo sabrá, porque todo habrá comenzado a cambiar. Amados míos, hoy no vengo a hablaros de supersticiones, ni de fórmulas mágicas, ni de amuletos escondidos bajo las almohadas. Lo que vengo a compartir no es decoración espiritual, es de dirección celestial. Hay cosas que puedes colocar en tu casa, sí, cosas visibles, tangibles, pero que portan un peso invisible. No por lo que son, sino por lo que representan. Y hoy quiero hablarte del primero de esos elementos, el más esencial, el más poderoso, la palabra de Dios. No solo el libro,
sino la voz eterna del Padre manifestada en letras. Porque donde hay palabra, hay vida. Donde hay palabra, hay protección. Donde hay palabra, el infierno tiembla. He caminado muchos años entre la unción y la debilidad humana, entre lo milagroso y lo ordinario. Y si hay algo que he aprendido, es esto: el enemigo no resiste una casa donde la palabra está viva. No hablo de tener la Biblia abierta en el Salmo 91 como un adorno. Hablo de vivir ese salmo, de declararlo, de crearlo con cada aliento. La Escritura no es solo tinta sobre papel, es fuego en los huesos, es espada en la boca, es escudo alrededor del alma. Es una muralla, una línea espiritual que el enemigo no puede cruzar cuando es activada con fe. Recuerdo tantas noches en mi caminar, noches donde el ambiente mismo parecía oprimido, como si algo invisible caminara entre las paredes. Y bastaba que alguien dijera: está escrito, para que todo cambiara, porque el mismo Jesús en el desierto no gritó, no discutió, no reprendió con fuerza humana. Él dijo: escrito está. ¿Y sabes qué ocurrió? El enemigo retrocedió. La tentación fue silenciada. La atmósfera fue purificada, porque la palabra es suficiente. Siempre lo ha sido. Y por eso, si tú quieres cerrar puertas espirituales en tu casa, no empieces con aceite ni símbolos. Empieza con la palabra, escríbela, declárala, colócala, vívela. Coloca la Biblia cerca de tu entrada principal, que todo el que cruce ese umbral sepa que ese hogar está bajo pacto. No es solo protección física, es declaración espiritual. Que cada vez que entres o salgas de la palabra, te recuerde quién te guarda. Pon versículos en los marcos de tus puertas, en los espejos de tu baño, en los refrigeradores, en los rincones que parecen comunes. Porque cuando tú colocas la palabra, estás diciéndole al cielo: este territorio está sellado. Yo he visto hogares transformarse, no por campañas, no por visitas pastorales, sino porque alguien decidió poner la Escritura en alto. Porque alguien escribió: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros en el cuarto de su Hijo? Porque alguien pegó en sus alas: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y no era el papel lo que tenía poder, era la fe con la que fue colocado, era la convicción con la que fue declarado. Yo recuerdo entrar a una habitación donde una niña luchaba con terrores nocturnos. Su madre había escrito el Salmo 91 y lo había pegado bajo su almohada. No era brujería, era fe activa. Era la madre diciéndole al infierno: aquí no entras. Y en esa casa, la atmósfera cambió, no por un milagro ruidoso, sino por una palabra sostenida. Y tú puedes hacer lo mismo. Elige versículos que hablen de protección, de autoridad, de la presencia de Dios. ¿No sabes por dónde empezar el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Escríbelo, léelo, créelo. Efesios 6. Vestíos de toda la armadura de Dios. Memorízalo, enséñalo a tus hijos. Romanos 8:31. Santiago 4:7. No son números, son armas. Pon la Escritura bajo tu almohada si necesitas, no como un ritual vacío, sino como una declaración de pacto, que sea lo último que lees antes de dormir y lo primero al despertar. Ponla en la cuna de tu hijo, en la cocina donde cocinas, en ese rincón donde lloras a solas.
porque cada palabra escrita en fe es un decreto que el cielo respalda. Pero escúchame, no basta con tenerla escrita, hay que activarla, como con tu boca, con tus rodillas, con tu fe. Lee la palabra en voz alta, no con voz religiosa, sino con voz de guerra, no como quien repite, sino como quien desata. Porque cada vez que tú declaras una promesa con fe, algo se mueve arriba y también abajo. Las cadenas se aflojan, las sombras se dispersan, el enemigo pierde territorio. La Escritura dice que la palabra no vuelve vacía. ¿Sabes lo que eso significa? Que si tú la declaras, ella misma se encarga de cumplir la misión. No necesitas sentir un temblor, no necesitas oír ángeles, solo necesitas creer, porque la fe es la llave. No es solo leer, es mezclar lo leído con lo creído, porque que muchos leen y no pasa nada. Pero cuando alguien cree, el cielo se abre. Hay personas que tienen Biblias en sus casas desde hace años, pero nunca han visto transformación. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia cerrada no asusta al enemigo, pero la palabra leída, vivida, declarada, esa sí. Esa cambia atmósferas, esa cambia generaciones, esa convierte una casa común en un altar. El enemigo no teme tus lágrimas, teme tu convicción, teme cuando un hijo de Dios se levanta en su sala con la Biblia en mano y dice: hasta aquí, en esta casa reina el Espíritu Santo. No necesitas ser predicador, no necesitas títulos, solo necesitas fe. Solo necesitas hablarlo, lo que Dios ya dijo. Y si hoy estás en guerra, si sientes que algo en tu hogar no está bien, si hay tensión sin causa, ansiedad sin nombre, silencio que duele, empieza con la palabra. No busques afuera lo que Dios ya te dio dentro. No esperes que otro lo haga por ti. Toma la Biblia, busca un versículo, decláralo como si tu vida dependiera de ello, porque espiritualmente así es. Yo he visto demonios huir no por gritos, sino por versos. He visto matrimonios restaurarse porque alguien decidió leer la palabra sobre su lecho cada noche. He visto niños dejar de llorar en las madrugadas porque una abuela escribió: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y tú puedes hacerlo también, hoy, ahora. No se trata de religión, se trata de relación. No se trata de saber mucho, se trata de creer lo suficiente. Porque cuando tú pones la palabra en el centro, lo demás se alinea. El desorden se ordena. El temor se va. La fe crece. Y el enemigo pierde su lugar. Así que si estás escuchando esto y hay algo en ti que vibra, que arde, que se conmueve, es porque el Espíritu Santo te está llamando, no para entretenerte, no para informarte, sino para activarte. La espada ya la tienes. La palabra ya fue dada. Solo falta que la tomes, que la leas, que la declares. Y cuando lo hagas, prepárate, porque no será solo un papel en la pared, será una muralla espiritual. No será solo tinta, será fuego. No será solo un versículo, será vida misma entrando a tu casa. Y todo lo que no pertenece al reino tendrá que salir, porque donde la palabra es Señor, el enemigo no tiene voz. Yo no sé quién necesita escuchar esto hoy, pero mientras me preparo para hablarte, siento el Espíritu Santo envolviéndome como un manto suave pero poderoso y susurrándome al oído que no estás escuchando esto por accidente, porque hay algo que parece tan simple, tan común, tan cotidiano, y sin embargo en lo espiritual es una llama que no se apaga, es una declaración de guerra al infierno.
Te hablo de la cruz. Sí, la cruz del Calvario no es una joya, no es un adorno, no es una figura para coleccionar. Es mucho más. Es el lugar donde el cielo tocó la tierra, donde el pecado fue vencido, donde la muerte perdió su aguijón. Y si tú entiendes lo que significa la cruz, si tú la reconoces como lo que es, entonces también comprenderás por qué su presencia en tu hogar no es un símbolo muerto, sino un altar vivo. Cuando yo era una jovencita y el Señor me alcanzó, no entendía completamente el poder que tenía esa cruz, pero cuanto más me acercaba al Espíritu Santo, más me hacía llorar al contemplarla, porque no era solo un lugar de sufrimiento, era un lugar de victoria. Era donde mi Salvador entregó cada gota de sangre por mí, por ti. Y cuando eso se convierte en más que doctrina, cuando se convierte en revelación, entonces el infierno se estremece porque sabe que tú ya no eres presa fácil, que tú has sido comprado, redimido, sellado por la sangre del Cordero. Oh, cuántas veces he estado en habitaciones frías, apagadas, pesadas espiritualmente, casas donde todo parecía normal, por fuera pero por dentro había divisiones, enfermedad, ansiedad, oscuridad. Y no por falta de muebles bonitos, no por falta de dinero o de religión, sino por una sola razón: no se había reconocido a Jesús como Señor del hogar. No se había levantado un altar, y muchas veces ese altar comienza por algo tan sencillo, tan profundo, tan bíblico, como colgar una cruz. Yo no te estoy diciendo que sea una obligación, no te estoy dando un ritual. Lo que te digo es que cuando tú decides poner una cruz en la entrada de tu casa, en el centro de tu sala, en el cuarto donde oras, tú estás diciendo: aquí reina Cristo. Y créeme, el enemigo lo nota, porque él reconoce autoridad, él reconoce sangre, él reconoce el nombre que está sobre todo nombre. Y cuando tú entiendes lo que representa esa cruz, no la puedes mirar sin temblar por dentro, porque allí fue sellada tu victoria. Oh, amado mío, no es una superstición, es una posición. Cuando colocas esa cruz en tu casa, tú estás posicionándote, tú estás diciendo: esta familia le pertenece a Jesús, esta atmósfera está cubierta por la sangre, esta puerta no está abierta a la oscuridad, sino al Espíritu Santo. Yo he visto madres orar frente a esa cruz cuando sus hijos no querían saber nada de Dios. Las he visto llorar, susurrando con voz temblorosa: Señor, hazlo volver a ti. Y he visto cómo días después esos hijos regresaban quebrantados como el hijo pródigo, sin saber que fue la oración bajo la cruz la que abrió el camino. Porque la cruz no es una madera cualquiera, es el recordatorio constante de que Jesús venció al pecado, al infierno, a la muerte. Es el lugar donde se selló un pacto. Y cuando tú lo colocas visiblemente en tu casa, no solo estás recordándolo, tú se lo estás recordando al enemigo. Le estás diciendo: aquí no tienes parte, aquí no gobiernas tú, aquí solo uno reina y su nombre es Jesucristo. He estado en lugares donde una simple cruz cambió toda la atmósfera, donde el caos se convirtió en paz, donde las discusiones cesaron, donde el insomnio desapareció, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y cuando tú te alineas con el sacrificio, cuando tú te recuerdas a ti mismo y a tu familia que ya fue pagado el precio, todo cambia. Y sabes que más haces, esa cruz te humilla, porque no puedes mirarla y seguir con orgullo. No puedes verla y continuar en pecado como si nada.
te lleva al arrepentimiento, te lleva a la gratitud, te lleva a la rendición. Es como si el mismo cielo descendiera y susurrara: recuerda, fue por amor. Coloca esa cruz en un lugar visible, no la escondas, que todos la vean, que tus hijos pregunten, y cuando lo hagan, no les des una explicación teológica complicada. Diles la verdad. Aquí murió Jesús por nosotros, aquí venció por ti, aquí pagó por cada lágrima, por cada error, por cada herida. Y ellos lo recordarán y lo creerán, y el enemigo sabrá que en esa casa hay cobertura. Oh, cuántas veces me he quebrado solo al mirarla, porque me recuerda que no tengo que luchar con mis fuerzas, que no tengo que ganar el favor de Dios, que ya fue ganado, que ya fue dado, que ya fue consumado. La cruz me recuerda que no camino sola, que no predico sola, que no respiro sola, que todo lo que tengo lo recibí de aquel que colgó entre cielo y tierra por amor a mí. Y cada vez que entras a tu casa, que pases por esa cruz y digas en voz alta: gracias, Jesús, esta casa está bajo tu sangre. No tienes idea lo que eso provoca en lo invisible. No lo haces por religión, lo haces por relación, porque tu espíritu reconoce que esa cruz es más que símbolo. Es tu historia, es tu libertad, es tu esperanza. Algunos me dirán: pero hermana, yo ya oro, yo ya leo la Biblia, ¿por qué también poner una cruz en casa? Y yo te digo, porque la fe no es solo lo que creemos, también es lo que declaramos, lo que exhibimos, lo que vivimos. Y cuando tú colocas ese símbolo, tú estás profetizando con tus paredes, estás escribiendo en los marcos de tu puerta: esta casa le pertenece al Rey. Yo he visto al Espíritu Santo descender en habitaciones donde no había música, ni predicación, ni gente, solo una cruz colgada y un corazón dispuesto, porque no se trata del objeto en sí, sino de la fe con la que se honra, porque esa cruz representa la sangre que aún habla el sacrificio, que aún redime la victoria, que aún se impone sobre las tinieblas. Y cuando tú ores, que esa cruz sea tu punto de enfoque, no porque necesites algo visible para creer, sino porque en medio del cansancio, del dolor, del silencio, a veces un recordatorio tangible nos vuelve a alinear, nos vuelve a enfocar, nos lleva de vuelta al principio. Y allí, frente a esa cruz, tus oraciones se llenarán de fuego, tu fe se fortalecerá, tu espíritu se levantará. Cada palabra que sale de tu boca delante de esa cruz, el cielo la escucha y el infierno retrocede, porque no puedes declarar el nombre de Jesús bajo la cruz y no provocar una reacción espiritual, porque ese nombre glorioso ha sido exaltado sobre todo nombre. Y cuando tú lo pronuncias con convicción, el enemigo no puede quedarse. Amado, coloca la cruz en la puerta, en la sala, en el dormitorio, que no sea solo una cruz más, que sea la declaración visible de una verdad eterna: Jesús vive aquí. Que cada visitante lo vea, que cada espíritu lo reconozca y que cada miembro de tu hogar lo crea, porque cuando eso ocurre, entonces tu casa no será solo un lugar físico, será un santuario. Y si tú has sentido que hay algo atacando tu hogar, división, opresión, ansiedad, pesadez espiritual, te digo hoy con el alma: levanta una cruz, ora bajo ella, declara con ella, póstrate delante de ella, no por tradición, sino por convicción.
porque el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está disponible para ti. Y la cruz es el recordatorio constante de que nada es imposible para Dios. Yo no te hablo desde una teoría, te hablo desde el testimonio, desde lo que he visto, lo que he vivido, lo que he sentido, cuando todo parecía perdido y solo quedaba mirar la cruz. Y allí, volví a encontrar fuerza, volví a encontrar propósito, volví a encontrar al Espíritu Santo. Así que hoy te invito, no dejes pasar más tiempo. Haz espacio en tu casa, haz espacio en tu espacio en tu corazón. Coloca esa cruz, que no sea un símbolo olvidado, que sea un estandarte levantado, que sea un altar familiar, que sea una línea espiritual que el enemigo no pueda cruzar. Y cada vez que la mires, recuerda, todo fue pagado, todo fue vencido, todo está cubierto, porque esa cruz es todo. Recuerdo una noche hace muchos años, cuando me encontraba sola en una pequeña habitación de oración. No había música, no había luces, solo una lámpara tenue, mi Biblia, y un pequeño frasco de aceite de oliva que alguien había dejado sobre la mesa. En ese momento, yo no comprendía del todo lo que ese aceite representaba, pero el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, comenzó a moverse con una dulzura tan profunda que sentí que el lugar entero se llenaba de su gloria. Y allí lo supe. Supe que no era simplemente aceite, no era solo un líquido, era señal, era cobertura, era declaración, era un símbolo santo de la presencia del Dios vivo que unge, que separa, que protege. Desde entonces he visto cómo una simple gota, acompañada de fe y obediencia, puede transformar la atmósfera de un lugar. El aceite de la unción, no puedo hablar de él sin temblar por dentro, porque no es un ritual vacío, es una práctica bíblica cargada de propósito, de poder y de presencia. La Escritura misma lo dice. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús y fue ungido con poder y con el Espíritu para sanar, para liberar, para restaurar. No fue solo un acto simbólico, fue activación. Y cuando tú tomas ese aceite, lo consagras y lo usas como herramienta de oración en tu hogar, estás estableciendo un cerco espiritual que el enemigo no puede cruzar. He estado en hogares donde había angustia inexplicable, discusiones constantes, niños con miedo por la noche, adultos con insomnio, sueños perturbadores, tensión en el aire. Y cuando pregunté si se había orado por la casa, si se había ungido con aceite, la respuesta fue un silencio. Entonces tomé ese frasco con temor reverente y comencé a caminar por cada habitación. Y mientras ungía las puertas, las camas, los escritorios, algo comenzó a cambiar. El ambiente se volvió ligero, el aire se purificó, las lágrimas comenzaron a fluir, porque cuando el aceite toca lo natural, el cielo toca lo invisible. No se trata de la sustancia, no es magia, es obediencia, es fe activa. El mismo libro de Santiago lo dice claramente. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Y qué ocurre? La oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará. El pecado será perdonado. No hay duda, hay promesa, hay respaldo bíblico. Cuando tú preparas ese aceite, quizá aceite de oliva,
el más común, el más puro, y lo dedicas con oración, algo sucede. No es solo un líquido, es territorio santo. Es como decirle al cielo: esto es tuyo, Señor. Es poner un sello espiritual en tu hogar, en tus objetos, en tus seres queridos. Es declarar: aquí reina tu espíritu, aquí gobiernas tú. Porque cada puerta que unges, cada espacio que cubres, está siendo marcado como propiedad divina. Yo he orado con madres desesperadas que ungieron las almohadas de sus hijos mientras dormían. No decían palabra, pero sus lágrimas hablaban. Y con el tiempo esos corazones se quebrantaban, regresaban, eran restaurados. He visto a hombres ungir sus escritorios de trabajo, sus autos, sus mochilas, porque sabían que no se trata solo de protección física, sino de atmósfera, de llevar la presencia contigo, de invitar al Espíritu Santo a ocupar todo rincón, todo gesto, todo paso. No hay rincón de tu casa que no pueda ser consagrado. Comienza por la entrada. Toma ese aceite y úngelo sobre el marco de la puerta y declara con voz firme, aunque sea en susurro: este umbral está cubierto por la sangre de Jesús. Todo el que entre aquí será bendecido. Todo espíritu contrario queda fuera. Luego ve a las habitaciones. Coloca una gota en cada esquina y en el centro, en la cama donde descansas, donde sueñas. Y ora así, Espíritu Santo: que tu paz llene este lugar, que ningún tormento tenga acceso, que el sueño sea dulce y el descanso sea completo. Y si hay un rincón donde sientes opresión, miedo, ansiedad, puede ser un rincón de la sala, una escalera, un closet, incluso un objeto heredado que carga peso, no dudes. Lleva el aceite ahí y ora. Canta si puedes. Declara la libertad, porque el aceite no solo consagra, también limpia. Es como si el cielo barriera todo rastro de oscuridad, de confusión, de temor. No necesitas un pastor para hacerlo. No necesitas un título. Lo que necesitas es fe. Lo que necesitas es hambre. Lo que necesitas es reverencia. El mismo Espíritu que ungió profetas, reyes y apóstoles es el que se mueve hoy cuando tú te alineas con su palabra. Y recuerda que cada vez que uses ese aceite, no es el acto lo que tiene poder, es la obediencia, es el corazón. No lo uses como amuleto, úsalo como altar. No lo hagas con ligereza, sino con temblor, porque Dios honra a quienes le honran. Y cuando tú dedicas ese aceite al Señor, cuando oras sobre Él, cuando le dices: Padre, úsalo para tu gloria, entonces el cielo respira sobre Él. Y cada gota se convierte en declaración. Yo he sentido cómo cambia una habitación con tan solo una oración y una gota de aceite en la puerta. He visto niños dormir por primera vez en paz. He visto adultos levantarse sin ansiedad, no por el aceite, sino por el Dios que responde a la fe, porque Él lo prometió: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y cuando lo invitas, Él viene. Cuando lo honras, Él se manifiesta. Cuando lo proclamas, Él habita. Y si alguna vez has sentido que en tu casa hay un ambiente extraño, que las cosas no fluyen, que hay tensión sin explicación, que todo se rompe o se retrasa, no te resignes. Levántate, toma el aceite, ora, declara, unge. No esperes que otro lo haga por ti. Este es tu terreno, este es tu llamado, este es tu hogar. Y el enemigo no tiene autoridad donde el Espíritu Santo ha sido entronado. He caminado por casas donde cada paso era una lucha y al salir había paz.
He visto a personas llorar mientras ungían los cuartos de sus hijos, declarando: Señor, este joven te pertenece. Y he visto milagros en respuesta a esa fe sencilla, obediente, ferviente. Porque el aceite no es solo símbolo, es contacto, es puente, es señal de pacto. Así que hoy, si sientes que necesitas cerrar puertas abiertas, sellar grietas, invitar de nuevo al Espíritu Santo a tu casa, comienza por ahí. Dedica un frasco. No importa lo pequeño, no importa si es simple. Ora sobre él, cántale, conságralo y úsalo. Cada vez que lo hagas, recuerda que no estás solo, que no estás actuando en tus fuerzas. Estás cooperando con el cielo, estás invocando al Rey, estás marcando tu casa como altar. Y cuando lo hagas, espera, escucha, siente, porque el aceite consagrado usado en fe no deja el ambiente igual. El clima espiritual cambia, la atmósfera se alinea, la oscuridad cede, porque allí, en ese acto sencillo, se hace presente aquel que unge, que consuela, que liberta, que transforma. Aquel que nunca ha perdido una batalla. Aquel cuya presencia lo llena todo. He caminado por muchas casas donde todo parecía estar en orden, donde los muebles estaban perfectamente colocados, donde las cortinas combinaban con los cojines, donde el aire olía a limpieza. Y sin embargo, algo faltaba, algo invisible, algo esencial. Era como si el ambiente estuviera incompleto, como si el espíritu no pudiera respirar libremente. Y fue en uno de esos lugares donde el Espíritu Santo me susurró: aquí falta una voz, aquí falta una declaración, aquí falta mi palabra hablada. Porque a veces no basta con tener una Biblia cerrada en la estantería ni una cruz colgada en la pared. A veces el alma necesita huir y el infierno necesita temblar. Y eso ocurre cuando tú abres tu boca y alineas tu voz con el cielo. Cuando tú declaras con convicción lo que Dios ya ha dicho sobre ti, sobre tu casa, sobre tu futuro. He aprendido a lo largo de los años que el enemigo no teme tu silencio, no le inquieta tu conocimiento si se queda en la mente. Pero cuando tú comienzas a hablar como hijo, cuando tú te atreves a proclamar lo que crees, entonces él empieza a retroceder. Porque la autoridad no se hereda en silencio, se activa en voz alta. Y fue por eso que comencé a escribir frases en papeles, en pizarras, en espejos, no por costumbre, sino por convicción, porque entendí que mis palabras podían sellar puertas, cambiar atmósferas, romper ciclos. Una de las primeras frases que escribí fue: esta casa le pertenece a Jesucristo. Ninguna obra de las tinieblas prosperará aquí. Y cada mañana, al pasar por ese letrero, lo leía en voz alta, no como una rutina vacía, sino como un acto de fe viva, como quien levanta un decreto, como quien recuerda a los ángeles y también a los demonios quién tiene la autoridad, porque las palabras tienen poder, y no cualquier palabra, las palabras que salen de una boca llena del Espíritu, una boca que ha sido limpiada por el fuego del altar, una boca que no habla por temor, sino por revelación. Esa clase de boca es peligrosa para el infierno, porque cuando tú hablas desde tu posición en Cristo, cuando tú dices: yo soy redimido, yo soy cubierto, yo soy protegido, no estás repitiendo frases bonitas, estás activando realidades eternas. Y por eso comencé a animar a otros a hacer lo mismo, a no quedarse con la fe interna, sino a expresarla, a imprimirla, a colgarla, a vivirla, a crear lo que llamo un muro de proclamación.
No necesitas palabras rebuscadas, solo necesitas la verdad, escrita con festejo, declarada con poder. Alguien me preguntó una vez, ¿y qué escribo si no soy bueno con las palabras? Y le dije, escribe lo que Dios ya dijo. No inventes, recuerda, toma su palabra y hazla tuya. Porque cuando tú dices, en esta casa reina la paz, aquí no entra el temor, no estás declarando deseos, estás afirmando una realidad que ya fue comprada con sangre. Y cuando colocas esas palabras en lugares visibles, en el refrigerador, en la entrada junto a la cama, estás rodeando tu casa con un cerco espiritual, no porque el papel tenga poder, sino porque la palabra que contiene ha sido hablada con fe, y el cielo responde a la fe, siempre, sin excepción. Pero no basta con leer en silencio, no basta con mirar de reojo, hay que hablar, hay que soltarlo, hay que abrir la boca cada mañana y decir, yo cierro toda puerta abierta con la palabra de Dios. Yo declaro que esta familia está protegida, que no hay lugar para el caos, que el Espíritu Santo tiene libertad aquí, porque cuando tú lo dices, tú lo estableces, porque tu voz, sí, tu voz, tiene más poder del que imaginas cuando está sometida a la voluntad del Padre. Yo lo he visto. He estado en casas donde un simple cartel decía, aquí no vive el temor, y al entrar lo sentías. Sentías que esa frase no era decorativa, era profética. Era como un escudo, porque alguien lo había escrito con lágrimas, alguien lo había declarado con urgencia, y Dios lo había sellado con su presencia. Así que yo te animo, no esperes a que la atmósfera cambie para proclamar. Proclama para que la atmósfera cambie. Escribe tus declaraciones, escríbelas con tu mano, cuélgalas como quien clava estacas en el terreno del enemigo, y cada vez que las veas, léelas en voz alta. No permitas que el cansancio te calle, no permitas que la rutina te robe el fuego. Abre tu boca aunque tiemble, proclama aunque llores, porque el infierno no se detiene por tus emociones, pero sí se detiene por tu autoridad. Y cada palabra escrita es una espada, cada frase declarada es un muro, cada proclamación constante es un grito de guerra espiritual, porque no estás hablando al aire, estás hablando al mundo invisible, estás recordando a los principados que tú sabes quién eres, y cuando tú sabes quién eres y lo dices y lo crees, el enemigo pierde fuerza. Yo he conocido personas que rompieron generaciones de miedo con una sola frase, que quebraron ciclos de ansiedad diciendo, yo tengo la mente de Cristo, que cerraron puertas de confusión al declarar, mi casa servirá al Señor, no porque fuera fácil, sino porque fue constante, no porque sintieran algo especial, sino porque creyeron lo que proclamaban. Y esa es la clave. No lo digas solo cuando lo sientes, dilo hasta que lo creas, dilo hasta que lo veas, dilo hasta que el infierno se canse de tocar tu puerta, porque cada vez que lo intenta, encuentra la misma respuesta. Aquí manda el cielo, aquí reina la verdad, aquí no hay lugar para tinieblas. Yo no te hablo desde una teoría, te hablo desde el testimonio, desde las madrugadas donde me he quedado sola en una habitación con una vela encendida y una frase escrita en papel, estoy cubierta por la sangre del Cordero, y al decirla, al repetirla, al llorarla, sentía cómo el Espíritu me fortalecía, cómo la atmósfera cambiaba, cómo el silencio se llenaba de gloria. No subestimes lo que tu voz puede hacer cuando está llena de su palabra. No minimices lo que un cartel puede provocar cuando está escrito con fe. No te calles,
No te escondas, proclama, escribe, declara, porque hay poder en tu boca cuando está conectada con el cielo, porque lo que se une en la tierra será unido en el cielo, y lo que se desata aquí se desata allá. Así que ve, toma papel, toma tinta, toma Biblia, y comienza a construir tu muro de proclamación, no porque sea bonito, sino porque es necesario, porque si tú no declaras quién eres, el enemigo te hará dudarlo. Pero si cada día tú lo recuerdas, lo dices, lo cuelgas, lo vives, entonces el enemigo sabrá que contigo no se juega. Y cuando lleguen los días difíciles, porque llegarán, tú ya habrás sembrado, tú ya habrás hablado, tú ya habrás puesto tu voz en las paredes, y esas palabras volverán a ti como ecos de pequés, te recordarán lo que dijiste, te recordarán lo que creíste, te recordarán que Dios nunca miente y que todo lo que Él ha dicho se cumplirá. Así que proclama, escribe, declara, y que cada palabra sea una llama, que cada frase sea un escudo, que cada línea escrita sea una señal de que esta casa está alineada con el cielo, y el infierno lo sabrá y temblará, porque donde hay proclamación con fe, allí hay presencia, y donde hay presencia, hay victoria, siempre. Yo no sé cuántas veces he entrado a una habitación y he sentido que el ambiente estaba cargado como si algo invisible pesara en el aire. Una tristeza sin razón, una opresión sin causa, una sombra sin forma. Y muchas veces el Espíritu Santo me ha susurrado con voz suave pero firme, enciende la luz. Y no hablaba solo de una bombilla eléctrica, no. Hablaba de algo más profundo, más espiritual, más eterno. Porque donde hay luz, la oscuridad no puede permanecer. Y si tan solo lo entendiéramos como Él desea que lo entendamos, sabríamos que una simple llama, encendida con fe, puede cambiarlo todo. Yo he aprendido a lo largo de los años que no es el tamaño del lugar, ni la decoración del espacio, ni siquiera cuántas personas están orando, sino cuánta luz hay, no luz natural, sino luz del cielo. Y muchas veces esa luz se manifiesta cuando un corazón sencillo decide hacer algo tan humilde como encender una vela o una lámpara de aceite y decir, Jesús, ven, tú eres la luz. Porque Él lo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo no me inventé eso, está escrito, y lo he visto cumplirse una y otra vez. Porque cuando alguien enciende esa pequeña llama como acto de fe, el infierno se sacude, porque no están prendiendo cera, están invitando la presencia. Y cuando la presencia entra, la tiniebla se va, porque no puede permanecer donde Él habita. He estado en casas donde el ambiente estaba frío, tenso, oscuro. Gente buena, gente cristiana, pero cansada, desgastada, desanimada. Y les dije con todo el amor que el Espíritu me dio, vamos a encender una luz. No para crear ambiente, no para hacer un rito, sino para declarar en voz alta, Jesucristo es la luz en esta casa. Y todo lo que no le pertenece tiene que irse. Y cuando lo hicimos, algo cambió. No lo vimos con los ojos, pero el alma lo supo. El aire se volvió liviano, los corazones se quebrantaron y la atmósfera se llenó de paz. Porque no es la vela, no es el objeto, es lo que representa. Es el acto de fe que dice, estoy encendiendo esta luz no por costumbre, sino porque reconozco que sin Él todo es tinieblas.
Es una confesión silenciosa que grita al cielo: tú eres mi guía, mi refugio, mi calor, mi esperanza. Yo he encendido muchas velas en soledad, en habitaciones donde nadie más me veía, donde solo el Espíritu y yo estábamos presentes. Y lo hice llorando, lo hice temblando, lo hice sintiendo que todo dentro de mí estaba a punto de apagarse. Pero en cuanto vi la pequeña llama titilar en la penumbra, supe que Él estaba allí, porque su palabra es como fuego. Oh, lo es como llama ardiente en mis huesos. Y cuando todo está oscuro por fuera, basta con una chispa encendida por fe para recordarme que el infierno no ganó, que la oscuridad no tiene la última palabra. Porque hay algo que ocurre cuando se enciende esa luz en oración. Es como si el Espíritu Santo descendiera y se sentara allí junto a ti, como si esa llama se convirtiera en el punto de contacto entre el cielo y tu corazón. Y cuando tú oras con esa luz encendida, no estás solo, no estás hablando al aire, estás diciendo: aquí Jesús, aquí es tu lugar, aquí habita tu presencia. Y si tú nunca lo has hecho, te animo con todo mi corazón: prepara un rincón, un pequeño espacio donde puedas orar, donde puedas llorar, donde puedas estar en silencio o alzar tu voz, pero donde también haya una llama encendida, que no sea una ceremonia vacía, sino una manifestación viva de tu deseo de tener a Jesús como centro, como guía, como protección, porque cada vez que esa llama arde, el mundo espiritual lo reconoce. No hay oscuridad tan espesa que la luz de Cristo no pueda penetrar. No hay miedo tan profundo que no se derrita ante su calor. No hay duda tan fuerte que no se debilite frente a su claridad. Y cuando tú enciendes esa lámpara con fe, con oración, con lágrimas o con suspiros, estás abriendo un portal entre tu necesidad y su provisión. Yo he visto madres encender lámparas de aceite mientras intercedían por sus hijos perdidos. He visto hombres quebrantarse en medio de la noche con una vela encendida, pidiéndole al Señor dirección. Y he visto a Dios responder, no porque haya magia en la cera o en el aceite, sino porque donde hay fe, Él se mueve. Donde hay hambre, Él llena. Donde hay una llama encendida, por amor a Él, Él se revela. Y hay algo más. Esa llama no solo representa, su presencia también representa permanencia, porque no es una luz que titila y desaparece. Es una luz constante. Y cuando tú la enciendes una y otra vez en tus tiempos de oración, tu casa comienza a impregnarse de esa verdad. Aquí habita la luz. Aquí no hay espacio para el caos, ni para el miedo, ni para la confusión. Yo recuerdo noches enteras en vela en lugares donde el enemigo había querido sembrar miedo, donde todo parecía derrumbarse, y en medio de la noche, cuando ya no tenía fuerzas para cantar ni para hablar, solo podía mirar esa llama y decir en silencio: tú estás conmigo. Y era suficiente, porque en su luz todo cobra sentido. Y si tú estás pasando por una noche oscura, si sientes que tu casa está fría espiritualmente, si hay discusiones, tristeza, ansiedad, no te desesperes. Enciende una luz, ora mientras lo haces. Declara con cada palabra que esa llama es símbolo de que Jesús es el centro, que Él está presente, que la oscuridad ya no tiene espacio. Y mientras oras, sentirás que el ambiente cambia. Tal vez no lo notes de inmediato, pero tu espíritu lo sabrá, porque hay poder en reconocerlo como la luz del mundo. Y cuando lo haces, cuando lo proclamas, cuando lo invitas a brillar en tu casa, en tus hijos, en tu mente,
El infierno no puede resistirlo. Se va, retrocede, porque la oscuridad no lucha contra la luz, simplemente huye. Hazlo parte de tu vida, hazlo parte de tu altar, que tus tiempos de oración estén marcados por esa llama, que tus noches de batalla tengan una luz que arda como testimonio, que incluso en los momentos de silencio esa llama siga diciendo lo que tú ya no puedes expresar, que cuando no haya palabras haya fuego, que cuando no haya fuerzas haya luz. Y no necesitas una gran ceremonia, basta con fe, basta con una oración sincera, basta con el deseo de decir: Jesús, entra en esta casa, ilumina este lugar. Y Él lo hará, porque no hay clamor encendido que Él no escuche, no hay llama que arda en su nombre que Él no honre. Él es fiel, Él es luz, y donde Él está la tiniebla no prevalece. Así que enciende la lámpara, enciende la vela, no por costumbre, sino como profecía, no por religiosidad, sino por intimidad. Y mientras lo haces, deja que el Espíritu Santo te hable, que te muestre lo que Él quiere limpiar, lo que quiere sanar, lo que quiere restaurar. Porque esa luz es solo el principio, es el anuncio de que algo nuevo está por comenzar. Y si hay un lugar donde tú sientes que la oscuridad ha ganado espacio, una habitación, un rincón olvidado, una parte de tu alma, ve allí con una luz encendida. Ora, declara la palabra, proclama que Jesús reina y deja que el fuego haga el resto, porque al final todo lo que Él necesita es una chispa, una sola, y con ella puede encender un incendio de gloria en tu casa, en tu corazón, en tu historia, que esa luz brille y que nunca se apague, porque Él es la luz y Él habita donde se le da lugar. Yo he estado en miles de escenarios, en cientos de iglesias, en casas donde el ambiente parecía estancado, donde el alma misma se sentía apagada. Y en todos esos lugares, una cosa he aprendido: el enemigo no necesita derribar paredes cuando las puertas espirituales están entreabiertas. No necesita gritar cuando puede susurrar. Y muchas veces no nos damos cuenta de cuánto terreno ha ocupado hasta que ya estamos perdiendo la paz, la armonía, la fe, la salud emocional. Pero el Espíritu Santo nunca deja sin respuesta a un corazón que busca. Y hoy quiero que mires conmigo lo que Dios ha puesto como estrategia para ti, para tu casa, para tu familia. 5 cosas, 5 herramientas, 5 puntos de contacto que no son objetos vacíos, sino símbolos vivos cuando se usan con fe. No es superstición, no es religión muerta, es revelación activa. Y cuando se combinan con una vida rendida, se convierten en murallas de fuego. Cuando uno mira estos 5 elementos, no los ve como simples objetos que decoran una casa. No son adornos, son señales. Cada uno representa una parte de la batalla espiritual, una parte de la victoria que ya fue ganada. Cada uno apunta a Jesús, a su obra, a su presencia. La Biblia abierta en el hogar, la cruz colocada con honra, el aceite de unción derramado con fe, las declaraciones visibles de su palabra y la luz encendida como testimonio constante, juntos forman un cerco espiritual, un lenguaje silencioso que el mundo espiritual comprende muy bien. Pero ahora que lo sabes, tienes que decidir qué harás con esta verdad. No basta con haber escuchado, no basta con haber sentido algo bonito. El Espíritu te está llamando a posicionarte,
a revisar tu casa, a mirar con ojos espirituales y decir, ¿dónde hay grietas? ¿Dónde me he dormido? ¿Dónde necesito levantar altar? Porque si hay áreas de tu vida donde el enemigo ha estado jugando con tu paz, con tus pensamientos, con tus emociones, hoy puedes decir, basta. Hoy puedes cerrar esas puertas. Hoy puedes recuperar el terreno. Pero tienes que hacerlo tú. Nadie lo hará por ti. No esperes a sentirte perfecto. No esperes a tener todo bajo control. Comienza donde estás, usa lo que tienes. Coloca esa Biblia en el centro. Coloca esa cruz con pese. Unge con aceite. Escribe la promesa. Enciende la llama. Y mientras lo haces, proclama, habla, declara, porque tú no estás solo. El cielo te respalda, el Espíritu te guía y el enemigo huye cuando alguien se levanta con convicción. No dejes que el cansancio te frene. No permitas que la rutina te adormezca. No aceptes vivir bajo opresión cuando fuiste llamado a vivir en victoria. Hoy el cielo te entrega herramientas. Hoy el cielo te llama a actuar. Hoy el cielo te posiciona como sacerdote, como intercesor, como portador de su gloria en tu hogar. Y si hay heridas, Él sana. Si hay caos, Él ordena. Si hay ruina, Él restaura. Pero tú tienes que abrir la boca, tienes que tomar la decisión, tienes que proclamar lo que el cielo ya decretó sobre ti, porque hay algo que se activa cuando un hijo de Dios dice, yo no cedo más terreno, yo cierro esta puerta, yo declaro esta casa santa, y eso lo puedes hacer hoy, con tus palabras, con tus manos, con tu fe. Yo lo he visto, lo he vivido, lo he llorado, lo he celebrado. Casas oscuras llenas de luz, familias rotas restauradas, niños tocados por la presencia, matrimonios cubiertos por la cruz, todo porque alguien creyó, alguien obedeció, alguien se levantó. Y ese alguien puede ser tú. Hay momentos en los que el Espíritu Santo no entra como un estruendo, sino como un susurro suave que toca el alma sin hacer ruido. Si algo de lo que has escuchado hoy ha encendido una chispa en tu interior, si en algún instante sentiste que no era una voz humana la que hablaba, sino el cielo mismo que te llamaba, no ignores ese sentir. No sigas como si nada hubiera pasado, porque cuando Él toca, es porque quiere quedarse. Este mensaje no fue diseñado para entretenerte. Fue un llamado, un recordatorio, una línea invisible entre lo que has tolerado y lo que estás a punto de recuperar. Si el Señor habló a tu corazón, respóndele. No lo calles. Deja un comentario, no por compromiso, sino como un acto de fe. Tal vez solo escribas una frase, pero esa frase puede ser la llave para alguien más o el comienzo de tu restauración. Y si lo que has recibido te sostuvo, si te abrazó en silencio, te animo a compartirlo, a suscribirte, a unirte a esta comunidad que no quiere religión vacía, sino presencia real. Porque cuando el Espíritu encuentra espacio, transforma hogares, sacude atmósferas, levanta lo caído y restaura lo imposible. Antes de despedirme, déjame preguntarte algo que quizás te incomode. ¿Por qué tantas casas cristianas siguen bajo tormenta, aunque oran cada día? ¿Será que la fe necesita más que palabras? Necesita puertas cerradas con autoridad. Gracias por haber estado aquí. Me llevo tu corazón en oración. Que su presencia te persiga con ternura hasta que no puedas ignorarla más. Y que cuando Él toque, tú digas simplemente, sí Señor, aquí estoy. Hasta pronto.